¿Qué opinas de la relación sociocultural, intercultural de Mallorca, de los latinoamericanos, africanos en general con Mallorca? Y como te digo, llevo poquito, pero veo que hay una buena relación y que hay mucha integración en cuanto a la emigración latinoamericana. Poco a poco, cada vez mejorar, ¿no? Que sí. Aún falta más eventos como así y tiene que participar más gente y más asociaciones. Por supuesto que falta, pero tiene que ser, pienso yo, de ambos lados, tanto como el nuestro como el de ellos, que abran los brazos para comprender que estamos todos en un lugar que tenemos que llevarnos bien. Porque ahora mismo puedo decir que la integración estamos a punto de finalizarlo, porque hemos integrado aquí y estamos muy bien con los ciudadanos, estamos junto con ellos y queremos que nos conozca mucho la gente. Bueno, esto es una trovada que se viene realizando desde el principio de la legislatura con el fin de agrupar esencialmente a la sociedad civil organizada en nuestra comunidad, en este caso en Mallorca, y asociaciones de inmigrantes y no inmigrantes, porque ha sido una especie de cooperativa, en el sentido de que han sido las propias entidades y asociaciones las que han impulsado y ayudado a que esto sea un éxito. No tanto la administración por arriba, ¿no? Nosotros podemos apoyar y ayudamos, lógicamente, pero ha sido el protagonismo de la gente diversa, la que ha propiciado esto, ¿no? Esto es para calentar, como un cuadro, ¿eh? ¿Y existe interculturalidad en las islas? Existe. Quizás existe más en algunos sectores que en otros, pero existe la interculturalidad. Porque de hecho, acá creo que hay 120 o 125 culturas o 125 idiomas que están mezclados. Por lo tanto, existe. No verlo es como evitar, no querer ver una realidad. La realidad es que acá estamos todos. Y esto lo sacamos todos adelante. Es de la única forma. El intercambio que podemos generar entre todos. No estamos por los guetos. No pueden ser que haya por un lado personas del mismo país, por el otro tampoco, sino que tienen que mezclarse, porque es una de las formas de conocernos. La mejor forma de conocernos es que nos intercambiemos, que sepamos quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Qué ingredientes lleva la fatalla? Ese ingrediente lleva carne y lleva también cebolla, ajo y un poco de aceite. Está muy rico, ¿eh? Nueces. Entonces chino se llama Hetao. ¿Cómo? Hetao. Jatao. Ah, qué bueno. Este producto que son los tortolines, que son unos platanitos ya procesados, fritos, es una delicia aquí al paladar. Es el vino chileno y esta bandera que últimamente se ha hecho conocer por el mundo. Las culturas son muy diversas en las costumbres, pero también en el sentido religioso, por ejemplo, ¿no? O de las ideas, o de las formas de vivir, ¿no? En la calle o en las casas, ¿no? Y eso requiere esencialmente el tema de la integración y de la comprensión de esas diferencias. No confundir la integración con la asimilación, pero en todo caso significa de que hace falta aprender, que ellos aprendan de nosotros también de ellos, compartir los problemas que tenemos esta sociedad. Por ejemplo, ahora mismo, en época de crisis, tenemos problemas agudos, por tanto, encontrarse, tocarse, debatir, discutir, hablar y propiciar fundamentalmente elementos de convivencia y de ciudadanía, que es un elemento esencial y fundamental. Y el primor